¿Dolarizar o no? Esa es la cuestión. Javier Milei, ¿cómo estás? Todo bien, qué gusto estar aquí. Bien, antes de meterme en las cuestiones más estrictamente económicas, unir el tema que estaba hablando el doctor Sabzai, porque la idea de la casta, que un poco permeó mucho a través tuyo, también de Expert, se empieza a incubar también con el vacunatorio VIP, con la foto de Olivos, con esa sensación de casta. Hay fiesta privada y a vos te ponen como los boliches cuando eras chico, la soguita, y vos la ves de afuera con la ñata contra el vidrio. Bueno, desde mi punto de vista, lo que pasó en la esfera del Poder Ejecutivo es propio de un tirano, ¿sí? Porque fijaba un conjunto de reglas que él mismo después, lo cual es propio de un inmoral. Además es un traidor, terminó acusando a la mujer, de esa barbaridad que hizo. Y la realidad es que cosas son la prueba cabal de que son una casta, que se creen un grupo de privilegiados, o sea que ellos determinan las reglas para el resto y que ellos pueden hacer otra cosa, se ponen por encima del resto de la población, por eso tenés el vacunatorio VIP, y se creen que ellos son dueños de los privilegios. O sea, eso es una parte, esa te diría la parte más condenable desde lo moral. Después hay otras cosas que también son complicadas, ¿no? Porque de repente llevan a cabo políticas que ellos saben que van a fracasar, pero no les importa con tal de poner bajo resguardo a la casta política. Entonces, y cuando tienen que elegir, digo, a ver, lo más interesante, tenés esto de que se le aprobó el financiamiento con el Fondo Monetario Internacional. Es una cosa verdaderamente inmoral también. Primero porque la deuda es inmoral. O sea, si vos estás incrementando la deuda, esos son impuestos futuros, eso va a pegar sobre generaciones que no votan o quizás ni siquiera nacieron. Pero no solo eso, sino que además vos estás frente a una crisis de proporciones, tenés que poner las cuentas fiscales en orden y en lugar de ir sobre el verdadero problema, que es el sector público, y achicarlo, dar al sector privado para incrementar la fiesta del sector público, es verdaderamente inmoral. Entonces tiene que ver con eso, digamos, la definición, digamos, que he construido sobre la casta, ¿no? Esto, digamos, de los privilegios, pero no solo los privilegios, sino que aplican políticas que saben que no funcionan, pero lo hacen. Mirá la inmoralidad de Alberto Fernández, por ejemplo, en lo económico. Hay un programa del año 2012 donde está en esta casa hablando sobre la naturaleza monetaria y la inflación y le dice que no tiene que mandar los chicos de la cámpora a controlar precios y revisar precios en los supermercados, sino que tendría que mandarlos al Banco Central y que Marcó del Pont le cuente qué estaba haciendo. ¿Y ahora qué hace? Ahora le echa la culpa a los especuladores, a cualquiera, pero menos a él. Cuando estabas fuera del gobierno, la culpa era de la emisión monetaria, o sea que en el fondo, ahora cuando estás adentro, le echas la culpa a todos los demás. Es una cosa verdaderamente propia de una persona. A veces lo veo, no sé si es un inmoral o es un amoral. Yo quiero, antes de meterme en nuestro role-playing, acá tengo las llaves del Ministerio de Economía y en un rato te las paso, a ver qué haría Javier Milei. Tenés una responsabilidad grande, te sigue mucha gente, en las encuestas venís subiendo, hay un clima de época en donde hay palabras que fueron implantando vos, digamos, los libertarios, que en otro momento no hubieran cuajado y ahora sí, por mil cosas. Y hoy Alberto Fernández también está muy hackeado por el kirchnerismo, que le pega, que lo amenaza, que le recuerda que él es una minoría. ¿Cómo ves vos, digamos, tu responsabilidad institucional? Porque ya la tenés, ya no estás en los márgenes de la política, tan complicado, económico y arriba político. Vos. Mi responsabilidad y mi compromiso es con las ideas de la libertad. Y yo, digamos, lo que voy a hacer es defender a ultranza, y eso vos lo podés validar, debates que hubo dentro del Congreso. Que dicho sea de paso, además, coincide plenamente con las cosas que yo fui diciendo durante la campaña. Por eso, digamos, en mi más reciente libro, En el Camino del Libertario, la parte 3, que son todos mis discursos, para que veas que todo lo que estoy haciendo es perfectamente alineado. Es decir, mi compromiso, digo, no es con ningún político en particular. O sea, jugar dentro de las reglas del sistema, yo respeto el sistema, pero mi defensa es una defensa a ultranza de la libertad individual. Acepto como responsabilidad el haber sido votado. Juntos por el Cambio dice, nosotros no nos gusta el plan de Guzmán, pero teníamos responsabilidad institucional porque era el default era el abismo. Yo digo, no te pido una explicación de aquella votación que va quedando atrás, sino si se asoman otros abismos políticos. Ojalá que no. Pero igual es falso eso que dijo Juntos por el Cambio. Pero hay mentiras desde lo técnico. A ver, no era la única solución. O sea, yo propuse, yo digo que hay que pagar la deuda, hay que honrar los compromisos, hay que pagarle a los tenedores privados, hay que pagarle a los organismos internacionales. No tiene que recaer en la gente de bien en el sector privado, las personas que se rompen el lomo laburando. No tiene por qué caer ahí. Tiene que caer justamente en los parásitos, es decir, en el sector público. El ajuste lo tiene que hacer la política. El ala
más mesurada del oficialismo, como Juntos por el Cambio, fueron cómplices de romperle de vuelta la cabeza con impuestos a la gente. Acá tengo, como tal te prometí, si sos tan gentil, hace esta tontería del roleplay. Depende. Ahí está, A ver, mirá qué ¿qué es? efecto. No, claro, porque hay que ver quién es el presidente. Porque vos fijate, siendo el ministro de Economía de Menem, fue el mejor ministro de Economía de toda la historia argentina. Ministro de la Rúa, terminó, digamos, haciendo un desastre. Entonces, ¿quién es el presidente? ¿Quién es el presidente? La imaginación no tiene límites. Entonces vos sos el ministro de Economía de un presidente que elijas. Acá te las dejo. Digamos, Elegí tu un presidente que sabe manejar el poder. Dale, vos digamos, sos ministro de Economía de quién. Por ejemplo, digamos, suponete, o sea, como le tocó a Caballo en su primera etapa en el Ministerio de Economía, de un Menem. Bien, ¿qué es lo que sería de haría? un Menem. Por ejemplo, sí, y dispuesto a llevar a cabo las reformas, no un tibio, digamos, o sea, nada de tibios, cobardes y mucho menos socialdemócratas. Bien, te complejizo. Y con posibilidades podría ser un presidente. Digo, porque yo sé lo que hay que hacer, cómo hay que hacerlo y tengo la convicción y la voluntad para hacerlo. Es decir, porque el que no sabe lo que busca no entiende lo que encuentra. Yo sé lo que quiero hacer. Y de hecho, ya 4 ministerios trabajando en la sombra, ¿sí? ¿Qué quiere decir trabajando en la sombra? ¿Qué ministerios trabajan? El Ministerio de Economía, Relaciones Exteriores, o sea, Cancillería, Bienestar Social, Infraestructura. Trabajando en la sombra es haciendo planes. Sí, claro, digamos, trabajando como si estuviéramos ya en funciones. De hecho, hoy tuve reunión con la parte de todo de Bienestar Social. Bien, ¿qué harías? Mira, ahora nos giramos y yo hablo... imaginación. Hay una gran manifestación de 3 cuadras sobre la 9 de julio, de hecho es ahí nomás, allá atrás, que están reclamando porque la inflación les pidiendo más. Más de 10 años que no crece. De hecho, el PBI per cápita que hoy tenemos es 14% inferior al que teníamos en el 2011. De hecho, este PBI per cápita está en línea con el del 73, 74. Y no solo eso, sino que además vos tenés el nivel de productividad de los años 50. O sea, Argentina tiene un problema de crecimiento económico. Y lo que vos tenés que resolver es el crecimiento económico. ¿Pero qué les dirías? Porque, digamos, una cosa es lo posible, una cosa es cómo el mundo yo te digo cuál ser. Es el programa económico, digamos, que yo impulso. Sí. Son 3 familias de reforma. Las reformas de primera generación tienen una reforma del Estado que implica bajar el gasto público sin castigar a los vulnerables, para bajar impuestos. Una vez que haces eso, flexibilizás el mercado laboral hacia adelante para no vulnerar los derechos de las personas que ya tienen sus derechos, abrir la economía. ¿Echás miles de personas? No, te estoy diciendo justamente que no. Es decir, tenés muchísimas partidas para cortar el gasto público de donde roban los políticos y que básicamente no tocas ni un solo plan social ni echás a una sola persona. Bien. Eso constituye las partes de la reforma de segunda generación. Pero vos fíjate que estoy diciendo, baja del gas, baja de impuestos. De hecho, la reforma impositiva ya la tenemos diseñada. No solo eso, sino que además reforma del mercado laboral hacia adelante, apertura de la economía y en simultáneo una reforma monetaria y financiera que arranca cambiando el sistema financiero que tenés hoy, que de encaje fraccionario, a una que sería una banca Simon, marca libre, sí, competencia de monedas y a la postre terminar eliminando el peso. ¿Qué es lo que pasa? El peso, claro, exacto. Dolarizando. Bueno, es que esa es la discusión. O sea, yo digo que hay libre elección de moneda. Libre elección de moneda. Es decir, que vos elijas la moneda que se te da la gana. Lo que creo es que los argentinos ya eligieron su moneda, es el dólar. O sea, pero si vos querés dólar, euro, franco suizo, oro o lo que sea, a mí me da lo mismo. Pero yo tengo una pregunta. O sea, y todos los que están acá, ¿alguien me puede decir cuánto está el blue? 202, 201, 203. ¿No? ¿Todos están de acuerdo que están...? No. O sea, todos los que estamos acá sabemos que está en 200. ¿Quién me puede decir cuánto está la onza de oro? Nadie sabe. Ok, listo, digamos, o sea... Pero está bien, a ver, déjame ver. Pero ¿sabes El lo que Salvador, te acabo... Ecuador, Panamá dolarizaron. ¿Sabes lo que te acabo de demostrar? ¿Sabes lo que te acabo de demostrar? Digo que todos pensamos en dólares. Todos los días vemos el precio del dólar. Claro. Por eso, digamos, el argentino va a elegir el dólar, porque él ya lo eligió. Y si en algún momento no le gusta, porque empieza a perder valor o lo que fuera, puede cambiar por otra moneda. Pero hay que tener la cantidad de dólares para reemplazar los pesos. ¿Sabes qué? Los argentinos tienen 400.000 millones de dólares en el colchón. Pero no te la van a poner a vos porque los invitan, los invitaron 50 veces y se quemaron. El punto es que vos ahora, digamos, es como que tenés un blanqueo de hecho. Y vos vas a poder moverte y hacer transacciones y no te las va a poder, y no se va a poder intrometer en eso, digamos, el Estado. ¿Hay dolarizaciones exitosas? La de, por ejemplo, El Salvador, Ecuador, no, pero por Panamá. Ecuador, bueno, la de Panamá es... ¿Qué pasó con la inflación en Ecuador? ¿Cuál es el país de América Latina que menos inflación tiene? Por lo tanto, en ese sentido, es exitosa. ¿Están contentos con la dolarización en Ecuador? Eso es falso, eso es lo que te dicen los políticos
estos mentirosos ladrones de Argentina que te dicen que están descontentos. A ver, de hecho quisieron volver atrás los políticos y no pueden porque la gente no quiere. Entonces digo, es falso eso. Aparte, yo te explico algo. Porque justamente, por ejemplo, ¿qué hace Ecuador básicamente? Bananas, sí. Y flores. Pero digo, el sector más importante históricamente fue el petróleo. ¿Sabes a quién se parecía mucho? Entonces, todos estos genios que dicen que fracasó, bueno, se hubiera parecido a Venezuela y hubiera perdido el 80% del PBI. No solo que destrozó la inflación, que fue, aparte, primero fue de facto, lo determinó la gente, la dolarización, y los políticos lo único que hicieron fue aceptar eso. Javier, yo lo que necesito No, porque esto es importante. Porque en el caso de Ecuador no es un caso que fracasó, es un caso exitoso y que los políticos te quieren mentir. ¿Sabes por qué lo que pasa? Porque la emisión monetaria es un fraude, es una estafa. ¿Y sabes qué? Este gobierno, por ejemplo, en los últimos 2 años que estuvo gobernando, nos robó 11 puntos del PBI. Entonces, digamos, claro, los ladrones les parece que está bárbaro, digamos, seguir robando. Claro, porque ellos son los beneficiarios. Preguntale, ¿cómo te va a vos que fuiste estafado? Bien, teorema de Baglini, es decir, cuanto más lejos estás del poder, más cosas altisonantes podés decir. En la medida en que vas siendo más importante y con más responsabilidades, tu margen discursivo se acota. Vos vas siendo cada vez más importante. Entonces, y decime en qué cambió mi discurso. Nada. Escuchá, déjeme completar. ¿Dinamitar realmente el Banco Central o es una metáfora? En rigor, sí. Una vez que terminás con toda la reforma monetaria y financiera y que ya no usemos más los pesos y usemos dólares, oro, criptomonedas, lo que se le ocurra a la gente, ya el Banco Central no va a tener ninguna función. Digamos, o sea, hay que dinamitarlo y que queden los escombros. Y dejar los escombros para que la gente nunca se olvide del daño que le hizo esa institución nefasta. Porque pero no es un chiste esto. Escuchá, por eso necesito saber si me hablas de verdad o vos querés armar un memorial, cotes y una fuente. Sí, porque cada vez que la inflación pasó el 20%, Argentina perdió 1,58 de crecimiento. Si eso vos lo corregís en la historia monetaria argentina, el Banco Central nace en 1935, en 1946 se nacionalizó. Si corregís la parte monetaria, tendremos que tener un PBI per cápita como el de Estados Unidos. ¿Pero por qué no le das independencia al Banco Central en vez de dinamitarlo? Pero que vos sea autárquico y listo. Sí. ¿Y cómo crees que era durante la convertibilidad? No solo que era independiente, sino que además tenía una regla monetaria súper fuerte. ¿Y qué pasó? Cuando los políticos se quedaron sin financiamiento y no nos podían robar más, dinamitaron la convertibilidad, ¿sí? ¿Para qué? Para financiar. ¿Y qué dijeron? No, esta vez va a ser diferente. La inflación durante el primer periodo del régimen kirchnerista, la segunda 20, después 30, durante Macri 40, ahora estamos arriba del 50. ¡Ey! ¿Qué parte no entiende que los políticos son unos ladrones y que usan el señoriaje para estafarlos? Entonces, sería una plaza, un memorial. Estamos hablando en serio. Sí, una vez que está terminada la reforma, ¿sí? Los pasivos del Banco Central honrándolas con lo que tengas en el activo y aclarando que las LELIQs, como eso debería haber sido originalmente deuda pública, eso tiene que ser rescatado con deuda pública, ya no lo necesita más el Banco Central. Bien. Entonces, eliminar ese edificio y que quede, es decir, que la gente sepa, enormes de PBI per cápita, que era, digamos, que esa máquina servía para financiar a políticos ladrones que castigaban entre 25 y 30 veces más fuerte a los que menos tienen. Haceme este favor, tomemos agua. No. Por favor, no está envenenada. No es agua del Banco Central. Paso de largo, o sea. Mirá, te comparto esto. Le preguntan al PRO, a Juntos por el Cambio, más que una amenaza, le preguntan por vos. Milei es un desafío y una apertura de cabeza que nos sirven Juntos por el Cambio. Esto le preguntan a Patricia Bullrich, que ya entró a este estudio, te estoy condicionando la respuesta, es una nota de La Nación. A mí no me condiciona porque en el fondo todo el mundo sabe del aprecio que tengo por la señora Bullrich y el respeto que tengo. Así es que dejo de sentirme intimidado, o sea, digamos, siento, digamos, que llega una persona que además le tengo el máximo de los respetos. ¿Te puedo decir algo? Diga. ¿Sabes por qué respeto tanto a la señora Bullrich? Porque este negocio de la política es un negocio muy complicado. Siempre me dijo la verdad. Y ¿sabes qué? Eso yo lo valoro. Está Patricia y no sé si el director, si alguien le da un micrófono, se produce un diálogo inesperado. ¿Se produce un diálogo? Hola, dale, Patricia. Hola Diego, Javier, ¿cómo les va? ¿Qué tal, Patricia? ¿Cómo le va? Estaba escuchando que ya trabajando como si estuviese con ministros en funciones, me parece una buena forma de trabajar. Creo que todos tenemos que trabajar para profundizar las ideas que el país necesita, porque la complejidad de la salida va a ser fuerte y todos vamos a ser necesarios. Así que
¿Pero vos querés, lo escucho Patricia, incluirlo a él en Juntos por el Cambio? No es un problema de que alguien incluya al otro, es decir, es el respeto democrático de las ideas y la capacidad de que esas ideas que estamos pregonando se instalen en la Argentina y gobiernen. Me parece que es eso, pero no es que alguien incluya al otro porque sería una manera de anular una parte. Y creo que tenemos que crecer todos para lograr que la Argentina salga de esta crisis. Tenés que decir algo. No, A ver. es que estoy totalmente de acuerdo con lo que dice. O sea, me parece que cada uno desde su lugar hace un aporte y un aporte para tratar de mejorar el país, digamos. O sea, la verdad, porque si seguimos así, en 50 años, pero exagerando, digamos, vamos a ser la Villa Miseria más grande del mundo, si no antes. Bueno, hay dos grandes fuerzas que podrían estar parejas eventualmente, como la historia muestra en una elección, y siempre está esta fórmula que es Milei saca X puntos que termina robándoselos a Juntos por el Cambio, y atención con esta fórmula, le hace el juego al peronismo-kirchnerismo. ¿Qué pensás vos primero, Patricia? ¿Qué piensa Patricia? Dice, le hace el juego Milei, con esos puntos que se lleva, perdemos la elección. Yo creo que todavía falta mucho, que hay mucho para conversar y que está tan lejos la elección que es necesario esperar. Digamos, no decir de esta agua no beberás, hay que esperar. Yo creo en la capacidad de encontrar puntos en común. Pienso que el tiempo y las circunstancias del país pueden hacer que, digamos, gente que hoy aparece en distintas, aparezca más cerca. Y además, yo no creo en que alguien le robe votos a otro. Creo que cada uno se construye su relación con el electorado, y esa construcción del electorado, cada fuerza lo hace con la buena voluntad de llegar al ciudadano. Eso no es robarle a nadie, es construir políticamente. Juntos por el Cambio construyó una victoria electoral ahora y nosotros estamos muy orgullosos. Javier hizo una muy buena elección en Capital y tiene que estar orgulloso. Y eso no es haberle robado votos a nadie, es una construcción que va en paralelo. Si alguna vez se junta o no, la historia y las circunstancias del país lo dirán. De este agua no has de beber. No, Vos pero me rechazaste el agua a mí. No. ¿Le vas a rechazar el agua a Patricia? Pero a ver, vamos por esta, que la posición de la señora Bullrich es una posición respetuosa que no tienen otros. Ella sí tiene una posición respetuosa donde respeta lo que prefiere, y que eso, digamos, no puede entrar en la falacia polilogista, digamos, bien de Hegel, ¿sí? Que en el fondo es yo o el abismo o algo así, y que en el fondo, supongamos lo siguiente, digo, está claro que el Frente de Todos no va a volver al poder en el próximo periodo. Se diera la situación de que los liberales libertarios nos constituyéramos como una fuerza, la tercera fuerza, supongamos que fuera el caso. Digamos, o sea, entonces todo lo que tiene que ver con lo que son los diputados que estarían alineados, los liberales libertarios, ¿vos te crees que irían algo en contra de la República? Jamás. Por lo tanto, jamás sería un problema, y para algo después tenés que se resuelve en el balotaje. Quizás lo que está faltando es más cultura democrática. Balotage, ahí hay una clave que acaba de dar Milei. Quiero jugar al roleplay y además, digamos, me siento medio Roberto Galán, me falta ver las coincidencias con las tarjetitas, pero vos dijiste hace un rato, si tuviera un presidente fuerte, yo sería, digamos, en el juego ministro de Economía. Ya sé que vos te autopostulaste presidencialmente. Si Patricia fuera, las cosas aparece presidenta Patricia Bullrich, ¿es esa presidenta fuerte a la que vos te referías? Yo creo que es una de las personas que tiene claro lo que el país necesita. Yo ya no puedo hacer más nada por usted. Si quieren ir a tomar algo, díganme, pero yo ya por usted no puedo hacer más. Pero quiero decir una cosa, Patricia, no tan pronto con el casamiento, Milei. Hay una familia política que no te acepta. No, bueno, está bien, digamos, pero digo, yo te doy por casado antes que vos quieras, vos dirás. Pero Patricia, vos sabés que el radicalismo no lo quiere al muchacho yo tampoco lo quiero. No quiere la unión civil con... ¿Qué hacemos con el radicalismo para poder tirar arroz? Bueno, de hecho... Y la coalición cívica también. A ver, yo he expresado, esto lo he expresado varias veces, yo dije que a Argentina se debe un ordenamiento ideológico, ¿sí? Y que de un lado tienen que quedar los colectivistas, del otro lado, digamos, los defensores de la libertad. Y cuando yo digo el lado colectivista, ahí están los radicales, que es la Internacional Socialista, ahí está la coalición cívica, más de izquierda, y para mí también están las palomitas, o sea, la Reta, Vidal, las palomitas tibias. O sea, yo digo, o sea, con esa parte, porque además son colectivistas, o sea, casi que son kirchneristas de buenos modales. Digamos, cuando yo hablo de los liberales, cuando hablo del peronismo republicano, el peronismo federal, el menemismo, están los halcones.
opciones. O sea, y digamos, o sea, no tengo, digamos, o sea, como verás, o sea, tengo un diálogo Pero todo, digamos, muy los amigable casamientos- con a la ver, señora Bullrich, porque digo, o sea, digamos, uno se casa con la familia y la familia vos no haces un inventario, se compra en lote y viene así. bueno, vos porque estás poniendo restricciones. Digamos, la vida política es mucho más dinámica. Bien, la vida política, Patricia, ¿qué pasa con el radicalismo? Es real, digo, más allá de la cuestión lúdica que estoy planteando, realmente hay un obstáculo ahí en el radicalismo, realmente lo hay con la coalición cívica. ¿Cómo se hace con esta familia política ampliada? Yo creo que los obstáculos son una construcción política que se puede desarmar. Si nosotros pensamos en Juntos por el Cambio, en Cambiemos, 2 años antes nadie se imaginaba que el radicalismo podía apoyar a Mauricio Macri, que la coalición cívica podía tener como candidato a Mauricio Macri. Y luego la realidad generó una coalición. El mundo de los partidos políticos tienden más a las coaliciones. Y hoy en la Argentina, de alguna manera, digamos, 2 espacios. El espacio político del republicanismo, con tintes más liberales o menos liberales, pero del republicanismo, y el espacio político del populismo. En ese marco, yo no cerraría ninguna puerta antes de tiempo. ¿Puedo meter cizaña, que para eso me pagan también? El muchacho con el que vos estás por salir a tomar una cerveza quiere dinamitar el Banco Central y hacer ahí una especie de memorial. Y esto es real, vos lo escuchaste. Yo creo que si nosotros hablamos de un banco central, ha permitido una inflación del 50%, si nosotros pensamos un banco central que emite sin límite, digamos que crea moneda sin respaldo, si pensamos en un banco central que no tiene profesionalidad, digamos que se cambian los presidentes del Banco Central cada 2 por 3, diría que este Banco Central no. Punto de vista, nosotros creemos que un banco central independiente, autónomo, con una nueva ley, con una capacidad de no emitir moneda, para ordenar nuestra economía va a ser importante. Es decir, no anularía totalmente el Banco Central. Me parece que es un debate interesante en los próximos 2 años o en el próximo año y medio. Lo que hay que dinamitar, dice Patricia, es la mano de los políticos que se sirven del central. Con el Banco Central hay cuestiones de índole técnica y cuestiones de índole moral. Y para mí, además, las morales son más importantes que las técnicas todavía. Técnicamente, nosotros tuvimos un Banco Central muy independiente, digamos, durante la convertibilidad, que además fue el periodo de menos inflación. Teníamos toda la economía atados a esa regla monetaria y, sin embargo, cuando necesitaron dinamitarlo, se dinamitó. Siempre, digamos, o sea, ese es el primer punto. El segundo punto es genera boom y hace daño. Contrae, genera boost y también genera daño. O sea, que puede hacer el Banco Central para no hacer daño es no hacer nada. Lo mejor que puede hacer es no hacer nada. Digo, ¿para qué lo querés tener? Porque en el fondo, si lo tenés, seguís teniendo un riesgo. Y después hay otro, porque la realidad es que la cantidad de dinero en la economía la determina la gente, ¿sí? La cantidad real de dinero, lo que verdaderamente se necesita para las transacciones. Entonces, lo único que hace el Banco Central es determinar la escala nominal cuando decide cuánto emitir, determina el nivel de precio. Espera, yo lo que estoy midiendo, vos medís como economista, yo como psicólogo quiero hacer esta medición. Sí, pero hay más argumentos que tengo en contra del Banco Central. Porque está clara, me parece, tu posición. No, porque el argumento moral es más importante. Pues decilo. Suponete que tenemos acá una economía que hacen transacciones en moneda de oro. Viene un amigo físico, viene un químico y me dan la fórmula para convertir el plástico en oro. Entonces empezamos a replicar barrotes de oro, ¿sí? Lingotes de oro. Ahora, si yo lo tengo adentro de mi casa, ¿qué pasa? Nada, porque en realidad es una falsificación, pero no tiene nada de malo. Ahora, cuando yo lo meto adentro de la economía y lo hago circular y empiezo a comprar cosas donde los agentes determinaron el valor de las cosas en función de otro precio del oro, por decirlo de alguna manera, entonces vos, ¿qué pasa? Aumentar la oferta de oro respecto, digamos, a la demanda hace que el precio del oro caiga y todos los precios expresados en oro suben. Te das cuenta que ahora que metí la falsificación y la metí dentro del sistema es una estafa. Eso es lo que hace el Banco Central con la emisión. Bien. Entonces, si emite hace daño, si contrae hace daño. Siempre hace daño el Banco Central. Creo que todos entendimos tu posición y lo que todo el mundo, me parece, desde la casa está mirando es el nivel. Yo acá mi medición es en el eje rigidez, flexibilidad, de 0 a 10. ¿Cómo te ves vos de flexible en una escala de 0 a 10? En una negociación política con una Patricia Bullrich o con otro espacio. De 0 a 10. ¿Qué sos vos? ¿Cómo te ves? Depende de qué cosas. Las que tienen un trasfondo moral, soy absolutamente inflexible. Para mí robar está mal, entonces no quiero un Banco Central. Vos tenés distintas posiciones. O sea, ¿en qué cosas sí concedés? Estoy explorando, ¿eh? ¿En qué cosas sí concederías particularidades del Juntos por el Cambio que hoy no te agradan demasiado? Dame una o dos ideas y bueno, eso podría yo no darle tanta pelota. No sé, decime el punto y te hago la discusión moral y te digo si estoy de acuerdo o no. Radicalismo, coalición. No, radicales no, son la Internacional Socialista, son parte del problema, no de la solución. La coalición cívica es peor todavía. Yo digo,
o sea, podemos poner el discurso, podemos poner el discurso Viene la cara de Patricia. Podemos La cara poner, dice todo. Bien. No, bueno, está bien, digamos, o sea, a ver, digamos, o sea, digo, lo ve de su manera, digo, pero yo te puedo poner el discurso de Carrió, digamos, promoviendo, impulsando la ley de góndola, diciendo que quiere que quiebren los supermercados. Bien, ahí está. Digo, ¿me entendés? O sea, no a la ley de alquileres, no a la ley de góndola, no a la ley de etiquetado frontal, no al impuesto a la renta financiera, no al teletrabajo, no. La exploración de rigidez y flexibilidad. Déjeme un minuto. No. Patricia, en un rato vamos a hablar personalmente de todos los temas, hay mucho más para hablar. ¿Tenés alguna impresión de estos últimos párrafos de Javier con respecto al radicalismo y a la coalición? Yo creo que la construcción de Juntos por el Cambio para el país es una construcción muy potente, muy fuerte, muy importante. Gobernar como hemos gobernado con una coalición, todas las coaliciones son diversas, no existen más los partidos únicos prácticamente en el mundo. Digamos, voy a defender nuestra coalición y por supuesto que en el marco de la coalición nosotros trabajamos por una orientación de esa coalición para un cambio rotundo, para un cambio contundente, para un cambio valiente. Vamos con toda la coalición, no jugamos a una división, pues nos parece muy importante coalición llegue al gobierno con toda la fortaleza institucional y política que hoy tiene. Hoy tenemos que dejar acá. Bueno, está bien, digo, pero por eso, digo, la señora Burrich es parte de Juntos por el Cambio. Digamos, yo estoy, digamos, en este proceso de llevar el liberalismo a todo el país. O sea, bueno, digo, o sea, pero y eso, digamos, no imposibilita a que nosotros tengamos diálogo y discutamos un montón de cosas. Muy bien. De manera amigable y con, sobre todas las cosas, muchísimo respeto. Bien, yo quiero agradecerte a vos por haber venido, haber charlado un rato con nosotros y haberte prestado, y Patricia también, este diálogo improvisado en un rato con Patricia. Gracias, Javier. Por favor, gracias a vos, Diego. Bueno, vuelvo. Ya seguimos recibiendo gente. No, es buena. La tele es buena, reconozco. Bien, mientras vemos ahí cómo se va Javier Milei y sus conversaciones con Patricia Burrich, esto no